Discutamos ahora cómo se ve la aceleración en dos dimensiones, empezando por la aceleración media. Otra vez, igual que en el caso de las velocidades, vamos a partir de las definiciones en una dimensión y escribir una generalización de ellas. Si recordamos, la aceleración media se definía como, si estábamos trabajando en x, por ejemplo, delta bx en delta t. En este caso tendríamos que modificar la bx y volverla un vector b, y también tendríamos que agregar el símbolo de vector, porque la aceleración media en este caso será un vector, y como estamos trabajando en dos dimensiones, será un vector en dos dimensiones. Cuando hacemos estas modificaciones, nos queda entonces la fórmula así. Y recordando que la delta significa una diferencia entre dos puntos, por ejemplo, o dos instantes de tiempo, tendríamos esto. Ahora, lo que quiero que veamos es qué significa este vector, qué representa. Para ello vamos a hacer un dibujo, por ejemplo, el de la abejita, y a fijarnos en cierta parte de su trayectoria. Tracemos en azul los vectores de posición inicial y final. Este sería R0 y este podría ser RF. Ahora tracemos en rojo los vectores de velocidad, que ya dijimos que tienen que ser tangentes a la trayectoria en cada punto. Así que aquí B0 irá en esta dirección y BF irá en esta dirección. ¿Cómo calculo el vector delta B? Ahora, este dibujo se vale no solamente para las velocidades medias, se vale para todas las velocidades. ¿Cómo calculo delta B? Tengo que cortar y pegar los vectores y ponerlos colita con colita, es decir, la colita de este y la colita de este juntas. Los corto y los pego exactamente como iban. Por ejemplo, aquí este sería B0 y este sería BF. E igual que en el caso anterior, resulta que el vector que une estos dos, bueno, que une las trompitas de estos dos vectores, es el vector delta B. Porque si yo sumo B0 más delta B me da BF, entonces sale algo muy parecido a lo que había salido en el caso de delta R. Ahora, delta B es paralelo al vector aceleración, como se indica en esta ecuación. Eso quiere decir que el vector aceleración no va a ser del mismo tamaño porque lo tenemos que dividir entre delta t, pero va a ser paralelo a este, es decir, va a apuntar en la misma dirección. Entonces podríamos dibujarlo pues más o menos así. Acuérdense que los vectores no están pegados a ningún lado. Mientras no les cambiemos la dirección, el sentido y la magnitud, los podemos mover. A sería paralelo, así como este vector morado más clarito es paralelo a este. Y fíjense cómo aquí entonces yo podría trazar más o menos una fuerza así. Perdón. Podría trazar más o menos un vector así, el vector A. Y acuérdense que hemos mencionado que la aceleración es pariente de la fuerza, por la segunda ley de Newton. Por esa razón, habría una fuerza apuntando en esta dirección. Y fíjense cómo sí tiene sentido, porque para que la abejita se mueva así, tiene que estar dando vuelta para acá. Tiene que aplicar una fuerza que la tuerza del camino. Acuérdense que una aceleración implica tanto un cambio posible en la magnitud como un cambio posible en la dirección. En este caso, el cambio en la dirección es muy evidente. Vamos a escribir eso. Finalmente, esta fórmula debe ir a formulario. Y la llamaremos aceleración media vectorial. Fíjense cómo aquí no lo estoy poniendo en dos dimensiones, todavía no llego a esa parte. Ahora sí,
Vamos a pasar al caso de dos dimensiones. Y recordemos cómo se escribe la velocidad en componentes x y en componentes y. Entonces, expresando así las velocidades inicial y final, podemos sustituir las expresiones a y b en la expresión de la aceleración media vectorial y obtener lo siguiente. Y para reescribir esta expresión, lo que nos conviene hacer es repartir el signo aquí. Vamos a ponerle el signo aquí y aquí. Nos va a quedar menos b0x y menos b0y. Y luego sacar como factor común los vectores unitarios y entonces podemos escribir esta expresión así. Por último, podemos repartir el denominador de f entre 0 con cada una de las fracciones y entonces esta expresión se reduce a lo siguiente. Fíjense cómo, nuevamente, esto no es otra cosa más que la aceleración media en x. Y esta es la aceleración media en y. Y entonces podemos escribir esto como aceleración media en x por y más aceleración media en y por j. Estas expresiones van a formulario. Nuevamente no es necesario poner lo que aparece afuera del cuadrito. Y esa será nuestra definición de aceleración media en dos dimensiones, a la que llamaremos así. Finalmente veamos cuál es la expresión para la aceleración instantánea y para obtenerla vamos a partir de la definición para una dimensión y la vamos a generalizar. Habíamos visto que la aceleración instantánea a dt era el límite cuando delta t tendía a 0 de delta b en delta t. En este caso teníamos delta bx, por ejemplo, si trabajábamos en una dimensión. Naturalmente, esta delta bx se tendrá que convertir en delta b vectorial y a la aceleración también hay que ponerle el indicativo de vector porque va a ser un vector. Y haciendo esas modificaciones nos queda. Esto es igual, como antes, a una derivada temporal, pero en este caso va a ser la derivada temporal del vector velocidad que normalmente debe depender de t, porque si no, ¿qué derivamos? Ahora, aquí tenemos la expresión para el vector aceleración en cualquier número de dimensiones. Aquí no he entrado a detalle con respecto al tema de que sean 2 o 3 o 1. Y le vamos a llamar aceleración instantánea vectorial. Sin embargo, si estamos trabajando en dos dimensiones, podemos expresar la velocidad en términos de sus componentes en x y y, por ejemplo, si estamos trabajando en coordenadas cartesianas, y nos va a quedar la aceleración de la siguiente manera. Como pueden ver, no estoy haciendo otra cosa más que sustituir la expresión que dedujimos para la velocidad en coordenadas cartesianas y en dos dimensiones. En este caso, igual que anteriormente, tenemos que recordar que la derivada de una suma es la suma de las derivadas, y también tenemos que recordar que i y j son vectores constantes, de modo que van a salir de la derivada. Y cuando hacemos eso, esta expresión se vuelve
Nuevamente podemos identificar que esto no es otra cosa más que la aceleración instantánea en X. Y esta es justamente la aceleración instantánea en Y. Y podemos entonces escribir esto como AX de t por I más AY de t por J. Y esta es la última expresión que deduciremos y mandaremos a formulario el día de hoy, a la que llamaremos aceleración instantánea en 2D.